Buenas amigos de YouTube. A continuación vamos a explicar un pequeño video sobre lo que es depreciación. El significado de lo que es depreciación es que es la pérdida del valor de un bien a través del tiempo. Con lo que tenemos diferentes casos en los que se puede obtener su depreciación con diferentes periodos o años. Con lo que iniciamos con el primero, que es de línea recta, que solo utiliza una fórmula sencilla. El segundo, que es la depreciación por actividad de unidades producidas. El tercero es el que nosotros nos vamos a guiar, que es el de suma de dígitos. Y el último método sería el método de doble cuota sobre el valor decreciente. Bueno, entonces vamos a ver cómo se resuelve el tercer método que les expliqué, que era la depreciación de la suma de dígitos. Lo que quiere decir con lo que queremos obtener con este video, con este método, es que va a ir depreciando el valor de un bien progresivamente a través de años. Entonces, vamos a tener como ejemplo una depreciación a 5 años de un bien de costo de $20,000. Entonces lo que hacemos aquí es que vamos a tener un valor X. Este valor X va a ser igual a la suma de todos los años. Es decir, que vamos a ir sumando el año 1, más el año 2, más el año 3, más el año 4 y más el año 5. Entonces sumando esto nos va a dar un valor de 15. Entonces para sacar el primer valor de acuerdo a los años, el primer valor de depreciación, vamos a tener el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Entonces vamos a tener un valor de fracción que va a ser igual en el año 1 va a ser el año total de depreciación sobre el número X. Entonces para el año 2 va a ser 4 sobre 15, para el año 3, 3 sobre 15, para el año 4, 2 sobre 15, y para el último año este valor tiene que ser igual al valor total de la compra del producto, 1 sobre 15. Entonces lo que es el valor a depreciar, la suma a depreciar, entonces tenemos que la suma es de $20,000. Entonces lo que vamos a tener una depreciación anual este desarrollo vamos a decir que va a ser igual al valor del bien por la fracción. Como tenemos el número, en el primer año va a ser la fracción de 5,15, entonces vamos a realizar la multiplicación del valor del producto sobre la fracción, que vamos a tener un valor de $6,666.66. Entonces aquí va a ser igual. Entonces este método trata de multiplicar el valor inicial o el valor que se compra el bien por la fracción. Entonces que vamos a tener valores que se aproximen al valor inicial o el de la compra del producto o del bien. Entonces lo que vamos a tener al multiplicar $20,000 por la fracción de 4 quinceavos, vamos a tener 5,333,33 centavos, así sucesivamente. Vamos a tener el valor de $4,000, un valor de 2,666.66 y el último valor que va a ser igual de 1,333.33 centavos. Entonces si realizamos la suma de todos estos valores de depreciación anual, nos tiene que dar como resultado
o nos da como resultado el valor inicial o el valor de la compra, que es de $20,000. Entonces aquí comprobamos que pasando los 5 años que nuestro producto, nuestro bien se va a depreciar. Entonces este ya no va a tener un valor, lo que significa que en su valor en después de 5 años